Sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro de Fundación Diagnóstico Maipú. Ahora quiero presentar a esta asociación que trabaja desde hace tantos años con un fin tan noble como es el de la adopción. Quiero presentar a Pilar, a Gabriela y a Laura de Ser Familia por Adopción. Desde ya darles las gracias en nombre de Fundación Diagnóstico Maipú y de toda la comunidad que nos está acompañando por animarse a sumarse a este espacio de encuentros de Fundación Diagnóstico Maipú. Ahora sí, la palabra entonces es de ustedes. Gracias. Como siempre, las agradecidas somos nosotras, porque tener un espacio para que gente que quizás ni siquiera pensó en su vida en adopción quiera escuchar de qué se trata, para nosotros es un gran gusto. Les contamos que no sé si en la pantalla ustedes podrán verlo, pero yo soy la de arriba, Laura Salvador. Hace 10 años que fundé Ser Familia por Adopción, y un poco la gran motivación en ese momento fue que, a pesar de que yo ya tenía dos hijos por vínculo adoptivo, después adopté el tercero, la gran motivación era que uno buscaba información en aquel momento y no encontraba mucho, había un solo libro, una sola autora que hablaba de adopción, y bueno, y nos ayudó mucho la virtualidad, que se creó Internet, se creó Facebook, y entonces eso nos permitió informar a más personas, y así la asociación fue creciendo en todo este tiempo. Chicas. Bueno, la que está segunda en las fotos soy yo, mi nombre es Pilar Arias Iglesias, soy mamá de 5 hijos, 4 por vínculo adoptivo, somos familia por adopción, digamos, con un hijo biológico. Junto con las chicas trabajamos en Ser Familia, y al igual que Laui, cuando nosotros adoptamos los chicos, no existían todas estas posibilidades de encontrarnos, de ser acompañados. Entonces me pareció muy importante, a medida que fue pasando el tiempo y que las redes fueron tan importantes también para nuestra vida, unirme a Ser Familia por Adopción desde hace muchos años, y bueno, trabajar para eso, para acompañar, para ayudar a formar, para sostener familias por adopción. Bueno, mi nombre es Gabriela Parino y soy la tercera de la foto. Mi recorrido familiar empezó en el 2010, justo en el momento que empezaba a existir Ser Familia por Adopción, así que a los poquitos meses de inscribirnos con mi esposo, el hecho de buscar información en las redes sociales y en la página web nos permitió encontrarnos con una asociación que nos sostuvo muchísimo, que nos permitió abrir nuestra perspectiva, corrernos de prejuicios y mitos que nos habitaban, y bueno, y me sumé al trabajo constante, se generó una amistad, y también empecé a colaborar muchísimo, hasta participar hoy en día con Pilar y con Laura, en el trabajo cotidiano desde 3 ciudades distintas de la provincia de Buenos Aires, y mucho a través de las redes sociales. Bueno, damos por empezar la charla entonces, y bueno, el desafío de hoy justamente es hablarles de los logros y desafíos de la adopción en la Argentina. Bueno, nosotros siempre decimos que la adopción requiere sí o sí una mirada diacrónica, una mirada que no se quede, digamos, limitada en el presente, sino que pueda contemplar todo el proceso que ha hecho la adopción en la Argentina, ¿no? Siempre hablamos de mirar la película y no quedarnos contemplando la foto. Bueno, acá hicimos una línea de tiempo, como las que hacíamos en la escuela, y para tener idea de que cuando no existía legislación en nuestro país, sino que nos regíamos por la legislación española,
se creó en 1779 la Casa de Niños Expósito, ¿no? Esta fotito es representativa en ese torno. Los niños eran dejados por las mujeres que no querían criarlos, ¿no? Recién tuvimos legislación propia en el año 1880, pero en ese primer Código Civil que tuvimos, que rigió hasta el 2015, Vélez Sarsfield consideró que no era necesario legislar sobre adopción, porque no era necesario dar lugar, digamos, en la ley, a personas que la naturaleza no había puesto en una familia. Así que en 1880, sobre adopción hubo un silencio sobre el tema. No vamos a detenernos demasiado en cada una de las leyes, pero sí les voy a contar que la primera ley de adopción surge en el año 1948, años después del terremoto de San Juan, que dejó a muchos niños sin familia. La segunda ley de adopción fue del año 1971, la siguiente fue posterior a la dictadura militar, y también posterior a la adhesión de nuestro país a la Convención de Derechos del Niño, y por tal motivo, de alguna manera fue importante en tanto el tema de la identidad y el tema de considerar que la adopción tenía como eje al niño, sin vulnerar sus derechos en cuanto a garantizar los procesos, fue un punto bastante importante de los ejes de la reforma de 1997. Y bueno, llegamos al 2015, nosotros ya teníamos 5 años como asociación funcionando, y veníamos bregando por cambios en la ley, especialmente poniendo el eje en que se establecieran plazos para que los niños no quedaran eternamente institucionalizados como pasaba antes del 2015, y participamos en mucho de las reformas a la ley, con nuestras opiniones, hablando con legisladores, participando en reuniones que se hacían en ese momento. Y en 2015 se sancionó y empezó a tener vigencia la ley actual de adopción, que es que está incluida en el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno. Como dijimos, vamos a hablar de logros y desafíos. Este es el mayor logro de la ley de adopción actual, que es que la adopción tiene como eje al niño y no al adulto. Veníamos con concepciones de la adopción adultocéntricas, que consideraban al adulto, y todavía subsisten ciertos prejuicios en relación a eso, ¿no? Entonces, lo más importante de la ley es que ya desde su definición estipula, explicita que el niño es el eje de la adopción y que es sujeto de un proceso que restituye su derecho a crecer en familia. Esto después de... dale. A partir de justamente de la Convención de los Derechos del Niño y de entender al niño como un sujeto de derecho y no como un objeto de protección, porque hasta ahora los niños eran tutelados por el Estado, o sea, había toda una filosofía pensando justamente al niño como un objeto de protección. Se entendió que no, que es un sujeto de derecho, que tiene derecho a tener una familia, primero la de origen, y si no puede ser así, una familia por adopción, que tiene un derecho a un nombre, a una identidad, a que se agoten todas las medidas tendientes a que pueda volver con su familia de origen. Eso creo que es lo más importante, tener la conciencia absoluta de que el primer derecho es el de vivir en su familia de origen. Cuando esto no es posible, se acude o se echa mano, digamos, de la adopción, ¿no es cierto? Y en este cambio de ver al niño como un sujeto de derecho y no como un objeto, es que empieza a pensarse que el niño no es un objeto que podemos pasar de una familia a la otra,
sino que tiene que intervenir el Estado, que tiene que garantizar que en esta nueva familia no se vuelvan a vulnerar sus derechos, que no es un objeto de intercambio y que el niño no es un objeto que viene a satisfacer nuestras necesidades personales, nuestras necesidades de hijo o de familia, de ampliar nuestra familia con hijos. Como Por ejemplo de último, esto, perdón, dale. perdón, como ejemplo de esto, quizás en la época que existía la casa de niños expósitos, muchos adultos iban buscando niños que los pudieran ayudar con las tareas del hogar o con el trabajo, ¿no? Estaba el niño como considerado como alguien que podía ser criado a cambio de alguna manera, resolver algunas necesidades de los adultos. Un ejemplo también es la serie, si es que la han visto, de Anne Witty, donde también buscaban un varón que pudiera ayudar en las tareas de la granja, ¿no? Bien. En esto de los logros, que se ve como un logro, que no es un objeto de protección y que pasa de una familia a otra, es realmente garantizar el derecho del niño. Los niños llegan a la adopción porque sus derechos han sido vulnerados. Entonces, lo que se quiere como una medida de protección de alguna manera es respetar esos derechos, estos que fuimos nombrando antes, el derecho al nombre, a la identidad, y también el de poder buscar una familia adecuada para él sin tener la necesidad de pasar de una familia a otra, de una mano en otra. Bien. Otro de los temas que habíamos hablado era la prohibición de la entrega directa. En el 2015, junto con la creación del nuevo Código Civil y Comercial, uno de los artículos habla expresamente de la prohibición de la entrega directa. La entrega directa anteriormente era concebida en algunas provincias donde se homologaba la ley, y entonces la familia podía arreglar de alguna manera la familia de origen con una familia que deseara tener ese niño. A veces había trueques de cosas materiales, otras veces había dinero de por medio, otras veces no. Sinceramente era una entrega donde la familia elegía. Bueno, esto en este momento está prohibido, ¿sí? Esto pasó a ser delito. Y bueno, está todavía la concepción en algunas personas que no conocen la ley, en que esto se puede llevar adelante. Así que la familia de origen puede elegir a quién dejar a su hijo. También sería como importante pensar en esto, que en líneas generales no es una familia completa la que elige esta situación, sino que es una mujer vulnerable, con un embarazo quizás no deseado, con la imposibilidad de criarlo, y entonces una mujer que también está en un estado de vulnerabilidad, necesita que alguien la acompañe y la ayude para que si esa finalmente sea su decisión, sea una decisión pensada, acompañada y garantizada por el Estado, y no en un encuentro entre particulares con gente que no se conoce, que no hay un cuidado como merece ese niño, ¿no? Bueno, uno de los logros que también ha habido en estos tiempos es que en esta búsqueda de familia para niños que necesitan sucede que a veces no se encuentra una familia, o porque el niño, por ejemplo, es un adolescente, o porque es un grupo de muchos hermanitos, o porque tiene algún problema de salud, y en los registros no hay postulantes dispuestos o disponibles a adoptar niños que tengan esas características. Entonces son niños que necesitan una familia, pero un registro que no tiene postulantes que tengan una disponibilidad compatible con las características de ese niño. Entonces, desde el Poder Judicial de cada provincia, se decidió hacer como búsquedas, llamémoslas más intensivas, en el sentido de que se buscan a través de convocatorias públicas, y son convocatorias que van a aparecer en medios de comunicación, que van a aparecer en las redes, siempre ordenadas por el juez que tiene la causa, y esto lo que permite es que personas que quizás no se inscribieron para adoptar, leen la convocatoria, lo piensan, se autoanalizan y deciden que pueden ser la familia para esos niños. Y este mecanismo de las convocatorias públicas sabemos que ha solucionado
muchas situaciones de niños a los que no se le encontraba familia. Por eso se sigue en esta búsqueda con este mecanismo. Discúlpame, Laui. Y Sí. también es importante saber que esto es un logro porque antes se naturalizaba que quizás los adultos esperaban solamente adoptar un bebé, un niño pequeño, sano, y que lo demás era imposible, que si eran 5 hermanitos y había que buscarle familia a los 5, quizás era mejor que se separaran y buscar una familia para cada uno, así no tuvieran contacto, o que si era un niño más grande, si tenía 13 años, ya era imposible encontrarle familia, entonces, bueno, iba a tener que pasar su adolescencia institucionalizado y esperando el egreso de la institución, porque eso era imposible. Conseguir familias para esas situaciones se consideraba imposible y no se seguía insistiendo. Al igual que encontrarle familia en estas convocatorias públicas a chicos con discapacidad. Como decía Gaby recién, se creía que era imposible que un niño, una niña o hermanos con algún tipo de discapacidad leve o profunda pudiera llegar a vivir en una familia, y a través de las convocatorias públicas hoy nosotros podemos dar cuenta de que es un logro inmenso, la presentación de familias, ¿sí?, en esa búsqueda, y la adopción de esos niños, niños más grandes, niños de 12, 13, 15 años, grupos de hermanos, y sobre todo chicos con discapacidad, ¿no?, que merecen y llevan un cuidado muy especial, y bueno, se han presentado familias y han llegado a la adopción. Exacto. Bueno, ya lo decíamos. ¿Estás leyendo, Nito? Por favor. Puedo leerlo. Bien, esto es todo tuyo, todo tuyo. No, a ver, respetar en los niños la posibilidad de continuidad en el vínculo con su familia de origen o referentes afectivos previos a la adopción. También es un gran logro porque en el inconsciente colectivo, en la sociedad, está esta premisa de que una vez que los chicos llegan a la adopción, deben romper, ¿sí?, no deben tener la continuidad del vínculo con la familia de origen, o que es mejor que no las tengan, piensan mucho, por todos los daños causados, bueno, y por un montón de causales distintas. Bueno, es un logro saber que hay muchas familias por adopción que continúan el vínculo, ese niño continúa el vínculo con su familia de origen. Esto no quiere decir, cuando hablamos de familia de origen, no siempre hablamos de una progenitora, de un progenitor, hablamos de abuelos, hablamos de hermanos, hablamos de tíos, o de referentes afectivos previos, que tienen que ver tal vez con un vecino, con alguien de la institución o del hogar donde ellos vivieron previamente a la llegada a la familia, y esto es de lo que se trata de respetar el derecho. Acá podemos ver claramente uno de los derechos que les respetamos a los chicos, la posibilidad de continuar con un vínculo que para ellos es sano, que sirve y que es bueno. Exacto, un vínculo obviamente que no sean los que dañaron y que causaron la adopción, ¿no es cierto? Seguro. Tal cual. Bueno, el preservar los vínculos fraternos, siendo adoptados en un mismo grupo familiar o manteniendo el contacto cuando esto no es posible. Bueno, en esa época que hablaba Gaby, cuando no existían convocatorias públicas para resolver el tema del grupo de 4 hermanitos, por ejemplo, la solución que se encontraba era, bueno, separémoslos, que los adopten 4 familias distintas. Entonces, como se comprende hoy que los vínculos fraternos muchas veces tienen una importancia que no es posible la separación, porque a veces ante una separación la adopción termina fracasando porque los chicos quieren vivir juntos. Entonces, se trata de preservar esos vínculos, y en el caso de que por algún motivo sí, realmente tienen que ser separados en 2 familias, por ejemplo, establecer el compromiso de que van a seguir en contacto esos hermanos. Bueno, el intento de conservar el centro de vida del niño. Siempre se busca familias para ese niño que estén dentro del ámbito donde él vive, ¿no? Llámese localidad donde vive, provincia, porque hay un entorno cultural,
porque hay un entorno geográfico, de la naturaleza de la cual se rodea habitualmente, que es importante que no pierda. La adopción siempre implica pérdidas para el niño, entonces se trata de evitar todas las que sean posibles, ¿no? Evitar que no haya pérdidas de más. Llámese hermanos, llámese escuela, amigos, porque quizás viven en una localidad donde ya tienen amigos, tienen 10 años, tienen su mejor amigo que los sostuvo un montón de tiempo, y si la adopción se da a muchos kilómetros, quizás pierda esa posibilidad de continuar ese vínculo que es saludable. El derecho a mantener su prenombre. En la ley anterior, en las adopciones de niños menores de 7 años, los adoptantes podían cambiar el nombre de ese niño. Entonces, un niño que durante 6 años, imaginemos, todo el mundo lo llamaba Juan, llegaba una familia que había soñado con tener un niño y que le iban a poner Pedro, y entonces le cambiaban el nombre. Y los 6 años que este niño había vivido con ese nombre, con eso que quizás a veces es lo único que traen a la casa cuando llegan por adopción, se lo cambiaban. Bueno, en esta nueva ley se establece este derecho, esta obligación en realidad para los adoptantes y para el Estado de mantener ese prenombre, salvo que por algún pedido muy especial de ese niño lo quiera cambiar, o quiera agregarle algún nombre, o quiera cambiar el orden de los nombres que ya tiene, pero tiene que ser un pedido del niño y tiene que tener un fundamento que muchas veces es el recuerdo de un familiar que lleva el nombre por esa persona y entonces lo quiere borrar del planeta, pero si no, es el derecho a mantenerlo. Bueno, derecho a ser oído. En el proceso de adopción los niños son oídos, tienen que leer cuáles son las necesidades familiares que tienen. Algunas veces elegir la familia más adecuada para él tiene que ver con poder escuchar a ese niño, ¿no? Poder escuchar sus necesidades, sus limitaciones, que quizás un niño no va a poder vincularse con un papá porque tuvo una situación muy difícil y traumática con su papá, entonces solamente quiere tener una mamá, o al revés, ¿no? Entonces, escuchar al niño permite también que las personas, que los profesionales que trabajan en adopción puedan encontrar la familia más adecuada a él. Y también saber, escuchar cómo se va incluyendo, cómo se va sintiendo en la familia por adopción. Tiene derecho a ser oído, y desde ese escuchar al niño se va ordenando el proceso de adopción. Bueno, el derecho a elegir el apellido, que también con eso es más o menos, bueno, más o menos no, es diferente que lo del prenombre. ¿En qué sentido? En que el niño puede decidir, siempre se calcula que es a partir de los 10 años, pero también puede haber un niño que más pequeño decida, puede quedarse con su apellido de origen, puede adicionar el de alguno de los adoptantes, lo puede poner adelante, lo puede poner después, es decir, que también esto forma parte de ese derecho a ser oído que cuenta Gaby, ¿no? Porque él puede decir, no, yo me quiero quedar con este apellido, o no, o también puede decir, quiero tener primero el apellido de mi adoptante mamá, digamos, y después el del papá. Eso es una construcción que se puede ir haciendo en esos primeros 6 meses de la guarda preadoptiva, para que en el momento en el que se presente el juicio de adopción para cambiar la filiación definitivamente, se le pueda indicar al juez que este niño decidió, por ejemplo, mantener su apellido de origen. Y esto está bueno porque hoy la ley, al contemplarlo, legalmente, si nosotros somos Pérez de apellido, imaginemos la familia Pérez, y el niño decidió quedarse con su apellido de origen, que era González, legalmente, aunque tienen 2 apellidos distintos, ese niño es nuestro hijo. Que eso hasta la ley anterior no era así. Entonces eso también es interesante, que ya el apellido no define si es o no miembro de la familia. Bueno, derecho a leer su expediente. ¿Y querés desarrollar? No, habla, Gaby, sí. Los niños tienen derecho a leer su expediente y también a conocer su historia, ¿no? A conocer los motivos de separación de su familia de origen. Esta lectura del expediente no es tan lineal, ni está limitada, no está tan limitada como antes por la edad. Hoy por hoy, los profesionales de los equipos técnicos acompañan
lectura del expediente del niño, no dándole a leer todo el expediente, ¿no? A veces vehiculizando la información como parte del equipo para que el niño pueda quitarse dudas, ¿no? Porque a medida que van creciendo, las preguntas van desarrollándose de una manera distinta, y su historia es su derecho, ¿no? Conocer su historia, entender la necesidad de la adopción es un derecho del niño. El tema de los plazos, Pilu, ¿querés? No, no lo llego a leer. Estoy con la vista súper nublada ahora. Bueno, los plazos a cumplir en las etapas del proceso preadoptivo. Pasa que antes, en la ley anterior, por eso para nosotros esto es un gran logro, no había plazos. Y un niño quizás vivía 5, 6, 7 años en una institución porque nadie tenía la presión de que había que resolver la situación de ese niño. Hoy el Código Civil establece que hay 180 días para agotar las medidas de protección, es decir, que hay un organismo de protección que va a intentar que este niño vuelva a vivir con su familia de origen, revirtiendo, por supuesto, las causas de las vulneraciones de derecho, pero no es interminable, sino que tenemos un plazo para que ese organismo, una vez que no lo logra, le pide al juez que declare la situación de adoptabilidad. Y por otro lado, las guardas con fines de adopción, que también antes eran eternas, y un chico podía vivir 5 años, por ejemplo, con una guarda, recién empezaban ahí el juicio de adopción, hoy en día, a los 6 meses y un día de tener una guarda con fines adoptivos, uno tiene que iniciar el juicio de adopción. Esto cambió mucho la dinámica de los procesos adoptivos. También los tipos de adopción son más flexibles. Antes existía solamente la adopción simple y la plena, y ahora quizás extendernos demasiado en la explicación de los tipos de adopción es un poco complejo, porque en realidad lo que establece la adopción plena es que el niño tiene vínculo jurídico con toda la familia por adopción, no solamente con los padres, sino también con los abuelos, con los tíos, y en la simple, la situación jurídica establecida es la filiación, digamos, de ser hijo de los padres por adopción exclusivamente. Hoy por hoy, la posibilidad es tener una adopción plena y a la vez tener vínculo jurídico con algunos miembros de su familia de origen, o tener una adopción simple teniendo vínculos jurídicos también con algunos integrantes de la familia ampliada, o con todos. Bueno, estos tipos son más flexibles. Es algo muy técnico, pero es algo muy valioso, ¿no? Sí, son tipos de adopción más flexibles y adaptados y de alguna manera flexibles a las necesidades de cada situación de cada niño. Bueno, otros logros que se han ido obteniendo más allá de la reforma del Código Civil, porque esto fue anterior. En nuestra época, cuando cualquiera de nosotras tres adoptamos, existía algo que se llamaba graciosamente el tour adoptivo, porque uno se anotaba donde vivía, pero después podía viajar por todo el país e ir anotándose en Corrientes, en Misiones, en Jujuy, iba viajando. Bueno, a partir de la creación de la Red Federal de Registros y de la adhesión de todos los registros provinciales, se centralizó todo en un solo lugar. Entonces, cada uno se anota dónde vive, y eso pasa a formar parte de la red nacional, con lo cual después uno puede ser convocado, si es necesario, desde otra jurisdicción que no sea donde uno se anotó. Entonces quizás yo vivo en Campana, me anoto en el juzgado de Campana, pero a mí tranquilamente me pueden llamar del juzgado de San Isidro, de Junín o de La Plata, por ejemplo, por citar ejemplos, ¿no? Antes no, antes uno se anotaba en ese juzgado, y hasta que en ese juzgado no había un niño con una situación compatible con lo que nosotros nos habíamos presentado, no podíamos adoptar. En cambio ahora existe esta movilidad que hace que los niños tengan todos la misma posibilidad, porque los niños no saben, pero bueno, para los niños hay una red federal donde están todos los postulantes admitidos en el registro y a los que se puede recurrir cuando ese niño necesita una familia.
Y como decíamos antes, siempre se va a buscar familia en el lugar donde el niño vive, pero en determinadas situaciones, cuando eso no es posible, y hay posibilidades de encontrar familia en otra provincia, se recurre a la Red Federal de Registros y se amplía la búsqueda antes de llegar a una convocatoria pública. Bueno, dale. Consideración de la diversidad familiar. Desde la vigencia del Código Civil y Comercial, no es necesario casarse, no es necesario que las parejas sean exclusivamente heteroparentales, en la ley está establecido, digamos, se han dado cambios en las leyes, más allá del código, ¿no? Y esta posibilidad de que el niño tenga disponibles familias que son de 2 mamás, de 2 papás, de una mamá solamente, de un papá solamente, o de una mamá y un papá, permite que se busque la familia más conveniente para cada situación de un niño, ¿no? Como decíamos antes, quizás un niño no puede vincularse con una mamá, ¿no? Porque tuvo una situación muy traumática con la mamá de origen, y necesita sí o sí de la figura paterna. Y entonces, en ese caso, quizás se considera que es mucho mejor una familia de un solo papá. Entonces, la diversidad familiar, la consideración de la diversidad familiar, enriquece las posibilidades de encontrar la familia más adecuada a cada niño. Bueno, otro gran logro es que ya no se pide el certificado de infertilidad de quien se presenta para adoptar. Antes era como una condición. Yo creo que hasta la tercera vez que me anoté para adoptar, tuve que presentar ese certificado como que eso era la puerta, ¿no? Si no sos infértil no podés adoptar. Bueno, ahora, dentro de esta diversidad familiar, como decía Gaby, también podríamos hablar de las familias que ya tienen hijos biológicos, porque ya se dejó de considerar esto para empezar a pensar que cualquiera, que no hace falta ser infértil para pensar en la adopción. De hecho, hay un caso emblemático de una niña que salió en convocatoria pública, que cuando eligió la familia que ella quería una madre sola, pero que tuviera hijos porque así no iba a experimentar con ella. Dicho de la niña. Entonces, bueno, ganaba la mujer que tenía hijos en ese caso, ¿no? Así que bueno, por eso es también muy importante esto de escuchar al niño y también de entender que las familias tienen un formato absolutamente fuera de la norma, de lo que uno considera la norma, digamos, ¿no? Bueno, hubo un cambio de límite de la edad, porque antes la edad mínima para adoptar era 30 y hoy es 25, nos fuimos para ese lado. Esto aunque no se lo... dale, Gaby. No, decí, porque no es de la edad lo que iba a decir. Bueno, no, digo que aunque esto el acompañamiento a las vinculaciones, aunque no se da absolutamente en todos los procesos adoptivos, porque a veces por el lugar donde se da esa adopción no hay un equipo que acompañe, o no están muy acostumbrados a hacerlo, pero en realidad este es otro gran logro, dado que cuando nació la asociación, uno de los grandes pedidos era que cuando los adoptantes o futuros adoptantes fueran a conocer a los niños y empezaran ese proceso de conocimiento y vinculación previo a la mudanza a la casa, estábamos también muy solos, no había profesionales que pudieran decodificar muchas situaciones que pasaban en esa parte del proceso. Y entonces, otro de los grandes logros es que ahora cada vez más, diríamos que es un muy gran porcentaje, un porcentaje muy alto, las vinculaciones que sí son acompañadas por profesionales. ¿Estás ahí, Gaby? Sí. Veo poco yo también, porque estoy siendo lenta. Te lo leo. Dice la posibilidad de que una mujer o una pareja expresen su deseo de no ahijar al niño. Bueno, en relación a esto, antes también se pensaba solamente en la mujer, pero en realidad los hombres tienen el mismo derecho de poder expresar su deseo de querer ahijarlo, ¿no? Hoy por hoy
los modelos familiares están más despojados de estos prejuicios y la ley contempla estas situaciones. Pilar, ibas a hablar. No, sí, bueno, primero pedirles disculpas porque estoy sumamente descompuesta, por eso desaparezco por momentos de la pantalla. Con respecto a esto, la posibilidad de la mujer o de la pareja expresar el deseo de no ahijar, es tan importante porque se sigue sosteniendo en muchas ocasiones, o el miedo, manifiestan el miedo de que sea un delito, y realmente tienen la posibilidad de poder hacerlo, de presentarse en los hospitales, donde se atienden y manifestar en los servicios sociales el deseo de no ahijar ese niño que espera, y no es delito, por el contrario, se hace todo un trabajo previo a la llegada de ese niño, lo mismo que presentarse en los juzgados de familia para poder manifestarlo. Bien. Bueno, esto también es un logro. A ver, justo no veo. El hecho de que cada vez hay más actividades de preparación. De actividades de preparación, reuniones informativas, encuentros informativos para las personas que quieren adoptar. Yo, bueno, empecé mi recorrido hace 10 años atrás y realmente teníamos exclusivamente las entrevistas para considerar si éramos aptos, lo digo así entre comillas, porque así se le llamaba, ¿no? Ver si teníamos condiciones para adoptar, y limitada a esta situación en el juzgado, después no había ningún acompañamiento más, ¿no? Nos veían aptos y ya ahí se terminaba el proceso. Nosotros tuvimos la suerte con mi esposo de encontrarnos con Ser Familia por Adopción, donde quizás en el grupo de Facebook había mucho intercambio, uno podía pensar un montón de cosas que nunca se había imaginado. Después aparecieron las actividades presenciales que empezaron a organizar desde la asociación, a juntarnos con otros, a escuchar las situaciones de familias, ¿no? Fundamental, porque la preparación permite anticipar toda la complejidad y los desafíos que implica la llegada de los chicos a la familia, eso tan esperado y tan deseado, que cuando llega requiere que uno tenga todos los recursos para acompañar sus necesidades. Bueno, y ahora llegamos a los desafíos que tenemos en la actualidad. La sociedad, como en cualquier tema, no pasa solo en esto, siempre estamos atravesados por mitos y prejuicios, por esas creencias de que un hombre solo no puede adoptar, o, bueno, ahora los vamos a ver. Entonces, nosotras siempre que podemos tratamos este tema para que a cada uno pueda deconstruir lo que tiene pensado y empezar a ser, como decimos nosotros, multiplicadores de buena información, ¿no? De información certera. Bueno, acá tenemos un mito, que es que la adopción es un gran acto de amor, de solidaridad y de beneficencia. Y acá tenemos la foto del torno, de los niños expósitos, ¿no? Miren la frase: mi padre y mi madre me arrojan de sí, la caridad divina me recoge aquí. Así que pensemos como algo de esto de la caridad de los adoptantes, ¿no? Sigue girando y dando vueltas. Todavía tenemos marcas de esta historia, ¿no? Tan lejana, pero que subsisten y abonan muchos de estos mitos y prejuicios. Entonces, uno de los mitos es que los niños que llegan a la adopción son abandonados por sus padres, que no es la realidad, porque la mayoría de los niños a los que la adopción busca familia han pasado situaciones de vulneración de derechos muy graves con sus padres de origen, y la justicia y los organismos de protección de derechos hicieron todo lo posible para que ellos pudieran revertir esta situación de vulneración, para que los chicos pudieran seguir conviviendo con ellos, pero sin lograr estos cambios, ¿no? Y algunas veces negándose justamente a la separación de los niños, así que todo lo contrario al abandono, pero también de alguna manera ponen a los niños en situación
complejas y de riesgo que hacen que no puedan seguir conviviendo con ellos. Y en este mito también tiene que ver no solo con que los niños son abandonados por sus padres, sino que quienes adoptamos somos seres maravillosos, que somos solidarios, que ejercemos la caridad, que podemos incluir en nuestras familias personas que desde el origen no tienen que ver con nosotros, y realmente es otro de los grandes mitos. Ni somos seres maravillosos, ni son grandes actos de amor, menos de solidaridad y de caridad. Eso también es otro mito que anda dando vueltas permanentemente en la sociedad, y hay que deconstruirlos. Sí, también el hecho de pensar que los adultos tenemos mucho amor para dar, y en realidad, y los niños como carentes de amor, ¿no? Los niños quizás fueron amados, quizás muy mal amados o maltratados, pero queridos, muy queridos. Entonces, también es mucho para deconstruir desde este lugar, y los niños también tienen amor para dar. A veces no les cuesta recibir el amor, ¿no? A veces necesitan confianza, tiempo. Entonces, con el tema del amor, también hay mucho para trabajar y mucho para ir deconstruyendo y reconstruyendo. Bueno, acá hay otro mito, y es que piden muchos requisitos para adoptar, y para ser padres por biología no hay ningún requisito. No sé si querés contarlo vos, Pilu. Sobre todo tener en cuenta que las situaciones son completamente distintas. Ser familia por adopción no es lo mismo que ser familia biológica. Ser padres por vínculo adoptivo no es lo mismo que ser padres por vínculo biológico. Quienes llegan a nuestra vida, nuestros hijos, por adopción, vienen con historias y vienen con un montón de vulneraciones de derechos, que ya lo hemos hablado antes, y no es lo mismo que los hijos biológicos. Por lo tanto, no sucede, es decir, no, ay, discúlpenme, tengo que retirarme. Dale. No te preocupes, yo sigo. Mejórate, Pilu. No solamente los niños llegan de sufrir pérdidas, también los adultos muchas veces, y la mayoría de las veces, llegamos a la adopción después de pasar muchas dificultades para tener hijos por biología. Entonces, es importante que se considere qué tan capaces somos de ser papás por adopción, si estamos en condiciones, si es nuestro momento, si necesitamos de alguna manera procesar algunos duelos, ¿no? Las pérdidas que tuvimos de hijos por biología. Tanto los adultos como los niños transitamos la construcción de una familia desde la pérdida y desde los duelos. Entonces, es muy importante que se consideren las capacidades que nosotros podemos tener para incluir a los niños en nuestra familia. Y en cuanto a requisitos formales, a documentación, no son excesivos, son la documentación que de alguna manera se solicita, no es nada del otro mundo, no hace falta tener mucho dinero, ni una casa inmensa, ni ser dueño de la casa. Hace falta tener condiciones más desde el lado de la contención afectiva de los niños y desde la propia contención afectiva, ¿no? Desde tener recursos para sostener situaciones difíciles uno. Bueno, lo de hay que esperar 10 años para adoptar. En realidad conocemos personas que hace 10 años se inscribieron, que todavía no fueron convocados, y también conocemos personas que no han sido convocados y que nunca lo serán, digamos. ¿Por qué? Porque anotarse para adoptar no es garantía de que nos van a llamar y de que vamos a ser familia por adopción. Eso en principio. Y después, si nosotros tenemos una disponibilidad adoptiva muy acotada a un perfil que puede ser el de niño, hijo único, hasta 2 años sano, que es el gran porcentaje de las disponibilidades adoptivas que presentan los postulantes, también va a hacer que no sea tan factible ser convocado. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que al día de hoy la mayoría de las postulaciones
son de un perfil que no coincide con la mayoría de los niños que hoy esperan una familia, con la característica de los niños que hoy esperan una familia. Sabemos de personas que se han presentado, por ejemplo, con una disponibilidad adoptiva y con la aptitud, ¿no es cierto?, para poder adoptar 2 hermanitos hasta 12 años y han sido llamados a la semana siguiente, porque en el momento de buscar una familia para 2 hermanitos hasta 12 años, el registro no tiene muchos postulantes para ofrecer. Entonces, no es solo, entonces me anoto para 2 hermanitos hasta 12 años porque me van a llamar más rápido, no, me anoto con esa disponibilidad porque tengo la aptitud suficiente para llevar a cabo una familia con esas características. Bueno, otro de los prejuicios es que adoptar chicos grandes es un problema y adoptar bebés es amoldarlos a nuestras costumbres. La adopción siempre implica complejidades, necesidades especiales de los chicos para acompañarlos en sus dudas, en sus dificultades, ¿no? Y en realidad esto es un prejuicio bastante común, porque en realidad somos los adultos los que nos tenemos que amoldar, flexibilizar a las necesidades de los chicos, sean bebés o sean adolescentes, para poder generar un proceso familiar sano, ¿no? Una construcción familiar sana. Bueno, esta es otra idea que deben haber escuchado varias veces, el miedo de que la familia de origen puede llegar a arrepentirse de la separación de ese niño. Recién hablábamos algo de esto, ¿no? Las familias de origen muchas veces se niegan a la posibilidad de separación de sus hijos por biología, y es la justicia la que separa a los niños por vulneraciones de derechos graves, y busca a la familia por adopción. Entonces, desde la vigencia del Código Civil en 2015 existe algo que se llama Declaración de la Situación de Adoptabilidad, que implica que desde el momento que se establece, la familia de origen ya no tiene posibilidades de que el niño vuelva a vivir con ella, ¿no? El niño, esta declaración de situación de adoptabilidad implica que el niño ya necesita sí o sí una familia por adopción y no hay vuelta atrás en el proceso. Esto es un logro porque es, de alguna manera, establecer un proceso mucho más claro, mucho más, más claro, más prolijo. Y una garantía para ese niño, es la garantía de que se agotaron todas las posibilidades, que no se logró, que su familia de origen fue notificada de esta situación, es decir, es una parte del proceso que es garante de los derechos de ese niño. Bueno. Esto es algo de lo que vos decías recién, Gaby. Sí, esto ya lo desarrollé, estos mitos de que van a llamar primero a las parejas heteroparentales, a las que estén casadas, que si no se casaron no las van a llamar, esto no es así, que no es necesario tener vivienda propia, uno puede alquilar una casa y tranquilamente estar inscrito para adoptar, y no hace falta tampoco tener un poder adquisitivo alto, sino acorde al ofrecimiento familiar que se hace, ¿no? Si uno tiene muchos hijos, si está disponible para adoptar, por ejemplo, muchos hijos, un grupo de 5 o 6 hermanos, y tiene una casita muy chiquita donde no hay lugar, seguramente van a considerar esa situación y van a pensar, no en que está mal tener una casa chiquita, sino a ver si el proyecto, si la proyección que hace la persona sobre cómo cuidar a esos niños, ¿no? Es coherente con la realidad que tiene, pero no está ni mal ni bien tener una casa grande o tener una casa chiquita. Lo importante es esta proyección que puede hacer la persona de cómo proyectarse a futuro con los niños, ¿sí? Bueno, en esto de ver a la adopción como un acto solidario, como un acto de amor, de generosidad, digamos, está la contrapartida, que es creer que los chicos deben agradecer el hecho de ser adoptados. Entonces escuchamos algunas cosas como qué desagradecido después que lo adoptaron, o que lo sacaron de la calle, o cualquier novela que uno puede escuchar para justificar que el niño debería agradecernos, ¿no?
Esto lo habló recién Pilu respecto de que las personas que adoptamos no somos personas maravillosas. Esto muchas veces lo leemos en comentarios, por ahí en notas periodísticas, ¿no? Donde en general escribe mucha gente que no tiene relación con la adopción más que por la nota. Y es que los chicos llegan a la adolescencia sin familia, que egresan de los hogares porque fueron bebés y fueron abandonados desde bebés y pasaron toda su vida institucionalizada. Y en realidad, las medidas de abrigo de los niños, ¿no? se dan en el momento que se detecta una situación de vulneración de derechos, y esto no necesariamente pasa cuando los chicos son muy chiquitos. A veces justamente pasa cuando los chicos van a la escuela, cuando tienen un lugar de socialización por fuera de la vida familiar, ¿no? Recién en ese momento se detectan estas situaciones, y esto pasa en cualquier etapa de la vida del niño. No necesariamente es que estos niños estuvieron institucionalizados de bebés y llegaron a la adolescencia sin familia. Bueno, que los niños que fueron adoptados tienen problemas de conducta y aprendizaje. Bueno, esto a lo largo de todos estos años y de conocer tantas familias sabemos que no es así. Y que si hay algún problema de conducta y si hay algún problema de aprendizaje, tiene que ver con su historia, con lo que vivió, con lo que le pasó, con sus miedos, pero no por el hecho de que, como es adoptado, es un niño que la adopción lo traumó, digamos, ¿no? Sino que tiene muchas veces que ver con condiciones previas, y que justamente por eso las familias adoptivas tenemos que tener esta posibilidad de sostener y sanar, si se quiere, algunas de esas cosas que pasaron antes. Y que tampoco los problemas de conducta y aprendizaje son exclusivos de los niños que han sido adoptados, ¿no? Porque todos los niños pueden tener en determinado momento problemas de conducta y de aprendizaje sin que eso implique ninguna situación imposible de acompañar y de resolver y de entender también. Bueno, lo de familia biológica y por adopción ya habló Pilu hace un ratito. Bueno, que las demoras en la adopción se deben a la burocracia. Mucha gente dice, no, porque no te llaman, porque es todo muy burocrático. Esto lo escuchamos muchas veces y diríamos que a diario casi. Y en realidad, bueno, primero, a partir del Código Civil, donde se estipularon tiempos, ya no pasa esto de que un niño se puede pasar 7, 8 años institucionalizado. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene más que ver con la disponibilidad adoptiva y con cuánto nosotros seamos capaces de movilizar esa disponibilidad adoptiva y salirnos de un esquema de, como digo siempre, un niño sano hasta 2 años, para tener mayores posibilidades de ser llamado o de que la demora no sea tanta, digamos, ¿no? Pero tiene mucho más que ver con nuestra forma de participar, de armar esta futura familia, que con cosas que pasen de afuera, porque en realidad una vez que uno está inscrito y tiene el apto, ya no pasa por una cuestión burocrática que a uno lo llamen o no lo llamen. No existe el dedo, no existe esto de, me eligió a mí, no eligió al otro, porque se piden las carpetas en el registro manda las que corresponden a esa disponibilidad adoptiva, y de esas carpetas, que a veces son 5, a veces son 10, el juez decide cuál es la mejor familia para ese niño. Lo más importante es tener en cuenta que no hay tiempos para los adultos, los tiempos son los de los niños, y que en realidad los tiempos de espera de los adultos no son por sí mismos determinados, ¿no? No es que hay garantías de cuánto tiempo se puede llegar a esperar, sino que a los que sí o sí tienen que garantizarles que no pasen los años, los meses, demás, es a los niños. Entonces, en la medida que los adultos tienen ofrecimiento familiar acorde a las necesidades de los niños, la adopción funciona más aceitadamente. Lamentablemente, la mayoría de los niños que necesitan familia no tienen posibilidades de encontrarla porque la mayoría de los adultos que están inscritos para adoptar solo se creen capaces de adoptar bebés y chiquititos, como decía Laura recién. Bien. ¿El otro ya lo explicaste, Gaby? Sí. Y por último, los medios de comunicación se centran en la necesidad del adulto para hablar de adopción.
Por suerte ya tenemos algunos medios de comunicación, poquitos periodistas, pero buenos, que han comprendido esto que hablamos de los tiempos de los niños y que no son tiempos de los adultos, y entonces los titulares van cambiando. Pero algunos periodistas todavía centran el titular en la frase, esperaron 10 años, o bueno, todo esto que venimos contando, ¿no es cierto? Y que son titulares que siguen abonando mitos y prejuicios. Pero bueno, vamos haciendo una tarea de hormigas, y de vez en cuando tenemos algún titular que hace justicia, digamos. Bueno, tenemos otros desafíos por delante. Aunque ustedes no lo puedan creer, para quienes no conocen del tema, las familias por adopción no tienen licencias laborales para los procesos adoptivos. Entonces, siempre estamos robando días de las vacaciones o pidiendo permisos extraordinarios o, bueno, haciendo malabares para tener tiempo para nuestros hijos, sobre todo la primera parte del proceso. Y después cuando vienen a vivir con nosotros, tampoco tenemos una licencia para que nos instalemos todos en casa y nos empecemos a conocer en ese contexto. Entonces, este es el desafío, el gran desafío para que no sea simplemente patrimonio de algún convenio colectivo de trabajo, sino que sea una ley nacional. Este es otro tema importante, porque los juicios de adopción, que como decíamos, hoy se hacen a los 6 meses y un día de la guarda, después del inicio de la guarda, hoy por hoy implican la búsqueda de un patrocinio legal para realizar el juicio de adopción, y tienen costos bastante elevados. Esto justamente es complejo, ¿no? Porque a veces no, siempre la llegada de los niños a la familia implica mucha movilización, muchos gastos, muchas situaciones atrasadas, no tener licencias, no tener obra social, muchas situaciones que realmente requieren un esfuerzo inmenso por parte de los chicos y por parte de las familias, y se suma otro esfuerzo que es el económico para poder pagar los honorarios de los abogados. Entonces, algunas provincias hoy por hoy están considerando esta situación, y es el Estado el que de alguna manera se hace cargo de resolver esta situación, como todo lo que decíamos anteriormente, que el Estado tiene que estar presente para garantizar y para acompañar estos procesos que, insisto, no son en beneficio de los adultos, más allá de todo lo que nos beneficiamos nosotros cuando nos llaman y cuando vivimos con nuestros hijos, porque son en beneficio de los niños, ¿sí? Bien. Si bien esto se ha logrado mucho, pero igualmente sigue siendo para nosotras un desafío que los adultos estén cada vez más preparados para formar una familia por adopción. Preparados tanto las personas que quieren adoptar como los profesionales que nos acompañan, como los profesionales de los juzgados, de los órganos de protección, digamos que todos los adultos que de alguna manera forman parte de este sistema estén mejor preparados para cada circunstancia. Y por último, el de que creemos firmemente en los equipos profesionales que tengan dedicación exclusiva en adopción. A la fecha, las adopciones las llevan adelante los juzgados de familia, y sabemos que los juzgados de familia están tapados de causas de violencia familiar, sucesiones, divorcios, impedimentos de contacto. Entonces sería realmente un gran logro tener juzgados que sean especialistas en adopción y que puedan tratar el tema sin toda la vorágine de lo que pasa comúnmente en un juzgado, ¿no? Bueno, cuando armamos este Power con las chicas, nos dimos cuenta de esto, que lo que hoy nosotros les contamos como un logro, hace unos años para nosotros era un desafío, y luchamos para que fueran hoy un logro, ¿no? Que fueran logros. Así que hoy nos queda solamente seguir trabajando para que los desafíos que recién les contamos, dentro de un tiempo, sean los logros, y ojalá que ese tiempo sea corto. Así que bueno, nuestro desafío hoy es eso, que lograr muchas más cosas. Los invitamos a seguirnos en Facebook, en el grupo Ser Familia por Adopción, en YouTube, que hay un
Hola Gabriela, Ahí me volví a conectar. ahí estás, ahí te Ay, escuchamos sí, de vuelta. bueno, ya terminaba, es un segundo nada más. Les pongo la última filmina, eh, que les decía esto, que en Facebook nos encuentran como Ser Familia por Adopción, en YouTube como Ser Familia por Adopción, pero con una cruz, y en Instagram, @Ser Familia por Adopción. Les agradecemos a todos los que nos han escuchado y por supuesto a Fundación Diagnóstico Maipú por confiar en nuestro trabajo y confiar que podíamos brindar una charla que pudiese interesar. Así que quedamos abiertas a las preguntas si hay tiempo, no sé, Juan Pablo. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por aceptar participar en este espacio. La verdad que no sé, me chocaron algunas cuestiones que mencionaban como mitos. Para mí lo que hacen ustedes es un gran acto de amor. Es un gran acto de amor y lo que hacen desde la asociación es más todavía, porque estar ayudando a personas que están atravesando el proceso de adopción, no solo el proceso de adopción, sino también dar un acompañamiento a quienes ya lograron de alguna manera la adopción. Yo no he adoptado, pero soy padre de 2 hijos y cualquier acompañamiento en ese proceso es siempre un manantial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es siempre muy bienvenido. Les cuento entonces, este es el momento de estar haciendo las preguntas. Les cuento también, no sé qué pasó hoy con la tecnología, pero no pudimos hacer la transmisión de la charla en Facebook, que es algo que siempre solemos hacer, pero no se preocupen porque esta charla está siendo grabada y en unos días vamos a publicarla en el canal de YouTube de Fundación Diagnóstico Maipú. La vamos a compartir con Ser Familia por Adopción también, para que también la puedan subir al canal, así que los que quieran volver a verla o recomendarla, lo van a poder hacer desde ahí. Les cuento, veo que algunos están escribiendo por el chat, les pido las preguntas que las hagamos por el botón de preguntas y respuestas para que no se pierdan las preguntas, porque si muchos empiezan a escribir en el chat, empieza a avanzar el chat y quizás nos perdemos alguna de las preguntas. Así que vamos a comenzar con algunas preguntas. La primera pregunta la voy a hacer yo, algo que quizás para la persona que está en el proceso de adopción ya lo tiene resuelto, quizás ya lo tiene resuelto. Pero yo conozco a muchas personas que evalúan comenzar el proceso de adopción, pero que de alguna manera no terminan de dar el salto, como que quizás tienen ciertos temores. ¿Ustedes encuentran que antes de comenzar el proceso de adopción hay temores que sean comunes en las personas y que de alguna manera quizás dando cuenta de esos temores y dando cuenta de que no tienen mucho fundamento puedan vencerlos para comenzar el proceso de adopción? Puedo empezar yo de una manera autorreferencial quizás. Cuando yo empecé a tener dificultades para ser mamá por biología, pensaba en la adopción, no la pensaba, porque ¿sabés qué? Yo estaba como muy acelerada con los tiempos, entonces decía, no, pero adoptar es esperar 10 años, entonces quizás ese miedo a esperar tanto tiempo directamente me borraba la posibilidad de pensar en la adopción como una opción. Yo creo que muchas veces la desinformación nos aleja de la posibilidad de encuentro con nuestros hijos. Claro. Sí, y lo que me parece positivo es que últimamente, ya hace, te diría que 1 año o 2, se acercan muchas personas a las reuniones del grupo que todavía no están inscritas. Antes venían cuando estaban inscritas o ya los estaban por llamar, pero ahora vienen para saber de qué se trata, para ver si se anotan, y eso es valiosísimo, porque ya de antemano van sabiendo si es para ellos o no. Claro, sí, es que es otra parte del proceso que quizás es difícil de llegar a esas personas porque son claramente decisiones muy personales y que no solo son para personas que quizás tienen algún problema de fertilidad, personas como contaron ustedes, que Tal tienen cual. quizás chicos si quieren. Yo, por ejemplo, tengo 2 y no descarto la idea de adoptar, porque realmente bueno, tengo un conjunto de ideas que me llevan a, no ahora, pero quizás en un tiempo, poder sumarme a ese proceso.
Además, también en mi historia personal me gustó mucho cuando hablaron del cambio de ley en los procesos de adopción. Mi madre fue adoptada de una manera totalmente ilegal en la década del 40 en Santiago del Estero. Eh, Cosas que eran muy, muy, muy regulares en el interior en décadas pasadas. Bueno, claramente nunca pudimos descubrir, por el marco de ilegalidad, nunca pudimos descubrir los lazos biológicos que yo como hijo sí me gustaría conocer, ¿no? Por más de que haya sido mi madre la que fue adoptada, yo como hijo de ella quisiera poder acceder a esa información y desafortunadamente no puedo. Vamos a comenzar Fíjate cuántas generaciones pasan. Sí, Fíjate cuántas generaciones pasan y los efectos de estas situaciones no atraviesan solamente a la persona que fue adoptada, sino también a las generaciones que siguen, ¿no? claro, Re interesante lo que estás contando, porque justamente es un derecho del niño poder conocer, poder saber la historia. A veces no es conocer a la persona, pero sí tener idea o enterarse de la historia que lo precedió. ¿Mm? claro, Del niño y de totalmente. los que vienen después. Sí, Y sí, si sí, todo sí, eso hubiese sido regular, quizás tu mamá nunca hubiese tenido el deseo de saber nada, pero vos hoy hubieras tenido a dónde recurrir para saber lo que querés saber. claro, sí, totalmente. Mm. Sí, son situaciones que se van dando. De hecho, ella, bueno, falleció hace muchos años, pero eh, era un secreto familiar. No era algo muy conocido. Antes, Mm. lo que es adopción se manejaba de una manera muy distinta, ¿no? Como es un Sí. secreto que es adoptado. Y hoy afortunadamente ha cambiado. Yo tengo muchos amigos que son adoptados y que lo cuentan a viva voz cuando veo que mi madre quizás, o la generación de mi madre, el acercamiento Totalmente. que tenían hacia eso era totalmente distinto. Bueno, Recién la ley del 97, perdón, recién sí, la ley del 97 expresa el derecho que tiene el niño de que le sea dada a conocer su realidad, su manera de llegar a la familia, ¿no? Su realidad de origen. Recién la del 97, las anteriores no mencionan nada en relación a claro. eso. Ujú. No, hay muchos casos, no quiero seguir hablando, yo conozco un montón, pero de procesos que han sido irregulares, Sí. y que bueno, hoy muchas de estas personas quieren conocer su origen y por más de que busquen y busquen, no hay No hay forma mucha data. de llegar. Las apropiaciones, insisto, vuelvo a interrumpirte, las Sí, apropiaciones tomaron también visibilidad a partir de lo que pasó en la dictadura, pero no claro. pasó solamente en el momento de la dictadura, antes eh, ya era algo establecido y naturalizado también, ¿sí? Sí, sí, sí. De hecho, pienso en una amiga que es un poco más grande que yo, que de hecho fue abuela para ver si había sido una niña, una bebé robada. No lo era, pero había sido apropiada de manera ilegal en ese Claro. periodo. Claro, tal cual. Bien, vamos a comenzar con las preguntas. Preguntan, ¿existe el límite del solicitante, el límite de edad del solicitante para adoptar? La ley no Límite estipula un máximo. límite máximo, perdón, existe el límite mínimo como hablábamos recién, que ahora es 25. Máximo no existe. Lo que sí existe es que en los equipos evaluadores, voy a poner una exageración, me presento yo con 60 y quiero adoptar un bebé y lo más probable es que no me admitan para esa disponibilidad adoptiva. Me consideren o me inviten a pensar en un niño de 12 o 13 años o 15. Pero no porque la ley lo estipule, sino porque pensando en el niño, piensan que una señora de 60 le va a costar un poquito criar a un bebé de 6 meses. Claro. Y lo digo así en forma exagerada, ¿no? Bien, después preguntan, ¿tienen prioridad? Esto de alguna manera lo contestaron, pero vamos a volver a preguntarlo. Dice, ¿tienen prioridad las parejas frente a las familias monoparentales como solía ocurrir antes? No, no, esto lo explicamos antes y sabemos por un montón de situaciones que vamos conociendo, historias familiares que los eligen porque es un papá solo o porque es una mamá sola, que cuando decimos solo también es relativo, ¿no? Porque siempre, nunca se adopta estando solo, siempre hay amigos, siempre hay familia ampliada, siempre el proyecto monoparental es monoparental, pero no de soledad familiar. Claro.
Acá Nora y Martín hacen una pregunta interesante. Esta charla queda grabada, así que esta pregunta es del 8 de octubre de 2020. Dice, ¿cuánto cuesta un juicio por adopción? Ahí depende de la jurisdicción, porque cada provincia tiene su cotización del IUS, y entonces a ver, existen dos posibilidades. Una es que uno en el momento que llama al abogado le pida un presupuesto, que el abogado diga te voy a cobrar tanto, si querés me lo empezás a pagar así, asado, de tal manera. Otros abogados dicen yo espero que lo regule el juez. Entonces ahí dependemos de la regulación del juez, que lo regula en IUS, y cuánto vale el IUS en cada jurisdicción. Entonces la verdad es que no estaríamos como muy, pero cifras que escuchamos en este último tiempo son 80.000 pesos, Gaby, no quiero decir, sí 80.000 pesos. 80 vengo escuchando yo. Claro, y a veces ha pasado de algún caso en particular, que son, por ejemplo, dos hermanitos, que por algún motivo en particular tienen los expedientes separados y lo cobran por expediente. O sea que nosotras somos partidarias de que en el momento en el que alguien empieza a averiguar, que averigüe todo bien antes, porque después la ducha de agua fría, el balde de agua fría es grande. Claro. Entonces, averiguar, preguntar. También sabemos de situaciones en las que el juzgado dijo de ninguna manera van a pagar el juicio, lo hacemos nosotros, o sea, está también esa posibilidad, y también está la posibilidad de recurrir a las defensorías oficiales, los abogados que están, digamos, dentro del Poder Judicial, que hacen los juicios de adopción. O sea, también están esos recursos, pero lo ideal sería no tener que sufrir esta situación de de que sea lo que decíamos hoy, que no sea un factor más de estrés a todos los que se suman cuando de repente uno cambia la vida de un día para el otro. Claro. Acá Matilde comenta, dice, respecto de las licencias, en el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires consideran el nacimiento de hijos o la adopción por igual. Así que está sí, claro. Lo que pasa es que nuestra lucha va más allá, porque para nosotros no es lo mismo. Nosotros por eso hablamos de... perdón, Gaby. No, digo, nosotros hablamos por eso de licencias para procesos adoptivos, porque nosotros no tenemos la posibilidad de licencia cuando tenemos que ir a inscribirnos, cuando tenemos que ir a hacer, notificarnos de un oficio, cuando tenemos que hacer la vinculación. Entonces a nosotros, eso de que nos dicen, che, te vamos a dar 6 meses, imaginemos, cuando sale el juicio de adopción, ya no sirve, porque para todo eso nos vinculamos, los chicos vivieron en casa 6 meses, nosotros necesitamos una licencia, mejor, yo digo nosotros, pero son nuestros hijos, ¿no? Una licencia completamente diferente, sin sumar que en algunos convenios colectivos te dan esta licencia, pero si el chico tiene más de 7 años, no, porque es grande. O sea que tenemos nuestro problema. Perdón, Gaby. Mi colegio profesional, yo soy psicóloga, también contempla la caja, contempla un subsidio por nacimiento, por adopción, pero cuando se da la adopción, o sea, 6 meses después que uno necesitó ese tiempo de estar con el niño, ¿no? Los chicos no llegan en el momento del juicio de adopción y de la sentencia, llegan mucho antes a nuestra vida, claro. Es más necesario antes. Preguntan, ¿dónde se inicia el proceso para anotarse en el registro de adoptantes? Eso depende del lugar donde uno viva. Si la persona es de provincia de Buenos Aires, se inicia en el juzgado que le corresponde por localidad donde vive. Pensemos en extra COVID, ahora estamos en otra situación, pero si no hubiera COVID, digamos, sería que cada uno va a su juzgado. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires van al registro que se llama RUAGA, que es un registro que es el que recepciona las inscripciones y hace las evaluaciones. Y después depende de otras provincias, en algunas provincias se va a juzgados y en otras provincias se va al registro. En nuestra página, que es serfamiliaporadopcion.org, hay un artículo de recursos participativos donde tienen toda la data de cómo, de dónde se inscriben y las direcciones y demás, mails y demás. Perfecto. Acá Paula dice, ¿podrían explicar un poco más el derecho de los niños a leer el expediente? ¿Cómo no? Antes se establecían tiempos y los niños recién a los 18 años, ¿a los 18 era la UI? Sí, 18.
A los 16 como una recién excepción. podían tener un acceso al expediente. Hoy por hoy la situación no es así. Se establece a partir del Código Civil las capacidades progresivas que tienen los niños, ¿no? Que a medida que los niños van creciendo, van madurando y van teniendo más capacidades para poder entender, analizar situaciones y tener derechos también a situaciones que cuando eran más pequeños no tenían, ¿no? Entonces el acceso al expediente se puede dar antes de los 18 años. Puede darse en el sentido de entender o de necesitar entender por qué no siguió viviendo con la familia que tenía antes, porque quizás no lo entiende, porque quizás necesita que desde el expediente les expliquen la situación, ¿no? Y quizás los profesionales van a encontrar en ese expediente las respuestas, digamos, de alguna manera las pruebas a las situaciones que fueron dando lugar a la decisión, y puedan explicarle a los niños con palabras que los niños puedan entender, lógicamente, y sin entrar en detalles que los puedan llegar a dañar. Es un trabajo, es un desafío que tienen los profesionales desde la vigencia del código, porque bueno, este trabajo antes no se hacía de esta forma, ¿no? Claro. Es todo un trabajo muy, muy especial. Sí, cuando los niños son pequeños, lo que nosotras sugerimos es, bueno, poder hablar con el niño qué es específicamente lo que quiere saber, porque un expediente es un recorte de la situación quizás más dolorosa que vivió ese niño. Ahí, en ese expediente, no va a estar la abuela amorosa que le cocinaba, no va a estar el tío amoroso que lo llevaba a la escuela, va a estar lo que determinó la adopción. Entonces, a veces, no a veces, lo mejor sería, bueno, ¿vos qué querés saber? Y a veces la única cosa que quieren es ver la cara de la progenitora. Entonces no le voy a tirar un expediente para que lea todo, que es lo que no, quizás ni le interesaba. Entonces, es bueno esto de dialogar, y que si el chico tiene un psicólogo piola, bueno, charla de cuáles son las dudas, el psicólogo va al expediente, lee y le responde solo lo que el niño quiere saber. Pero sí, tiene todo su derecho. Qué bueno esto. Yo lo veo con mis hijos también, ¿no? Que Lucía, mi hija, tiene 5 años, y a veces hace preguntas complicadas, y uno tiene que responder también salvando las distancias, ¿no? Pero uno tiene que responder nada más lo que se pregunta, sin ahondar demasiado, ¿no? Hay cosas que son, cada cosa es para cada momento, de alguna manera. Acá Agustina hace un comentario y dice, muchas gracias por toda la información y calidez que brindaron. Me estoy acercando al tema sin haberme inscrito para adoptar. Así que un poco Bienvenida. lo que comentábamos antes. Es el mejor camino. Silvia dice, quería saber si conocen el número aproximado de niños que en Argentina están en situación de adoptabilidad y si existe un registro nacional de esto o son registros de cada juzgado. Bueno, explico lo que explico siempre, con un ejemplo práctico. Esta mañana, a las 11 de la mañana, un juez decidió la adoptabilidad de un niño. Tiene 48 horas para pedir carpetas al registro. Entonces, imaginemos que el lunes el registro le manda carpetas. Él el miércoles empieza a evaluar familias y el viernes que viene ese niño empieza la vinculación. El viernes que viene o el otro viernes. Pero la situación de adoptabilidad es algo que se puede llegar a resolver en 15 días, que pase de estar en adopción a pasar a una familia adoptiva. Entonces, tener hoy un registro nos va a permitir ver, hoy tenemos tantos niños. Pero esos niños mañana pasado, la semana que viene, ya están en una familia adoptiva, o están en un proceso, iniciando un proceso adoptivo. Entonces, no es un registro así como, no sé, cuántos autos hay en la Argentina, no, claro. Es algo como muy móvil, no sé cómo decir, muy dinámico, no me salía la palabra. Sí, lo que podría pasar es que en ese registro queden durante mucho tiempo los adolescentes porque no se le consigue familia, los niños con una discapacidad porque no se consigue familia, o los grupos de muchos hermanos, porque entonces sí, ellos por más que buscan, siguen estando en esa estadística durante mucho tiempo. Claro. Esta pregunta la hago yo, porque también me surgió la duda. El que quiera adoptar, ¿puede arrepentirse habiendo recibido al niño de adoptar? Qué pregunta.
Bueno, difícil. nuestro silencio te dirá que fue una pregunta difícil. Este desafío no lo anotamos, pero ese es un desafío para nosotros y eso motiva mucho de nuestro trabajo. Nosotros el año pasado en el encuentro nacional que organizamos, le pedimos a la directora del registro de la provincia de Buenos Aires justamente que hable de esto, porque notábamos muchas situaciones en las que las familias, después de estar vinculándose unos meses, unos días, hacían agua. Y nosotros decíamos, pero nosotros no estamos acompañando, no estamos brindando todo lo necesario. ¿Cómo llegan a esta instancia? Nos angustia mucho a nosotros en realidad esto, ¿no? Los procesos de vinculación no están garantizados como nada, ¿no? Como muchas de las cosas que veníamos diciendo y como nada en la vida. Pero sí a nosotros nos sorprendía cómo personas que quizás parecían estar encaminadas, de repente estaban como muy, el otro día decíamos algo así como que salían con cosas muy desorganizadas, ¿no? Como se desestructuraban. Esto justamente es lo que nosotros queremos evitar. Este es un desafío, que la familia que se vincula con el niño sea la última familia para ese niño, porque ya viene de perder familias previamente, ¿no? Pero la realidad es que pasa esto, y muchos de nosotros hemos transitado situaciones, yo misma he transitado una situación de una vinculación que no prosperó, que me generó mucho dolor, y para mí fue muy importante la presencia de Ser Familia por Adopción, porque quizás si no, no hubiéramos vuelto a pensar en la posibilidad de seguir en el registro. No se trata de probar, no se trata de ver si me siento cómoda y bien, y si no o arrepentirme, pero sí se trata de saber que los procesos de adopción no son simples, son complejos, porque a uno se le ponen en juego muchas cosas difíciles, las capacidades que teníamos, quizás las que No pensábamos alcanza. que teníamos desaparecen, o al revés, o desarrollamos capacidades que la verdad ni imaginábamos que teníamos. Entonces, de alguna manera se pone en juego esta complejidad con la complejidad que viene trayendo el niño, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasa al niño, y fundamental que el adulto tenga mucha flexibilidad, mucha tolerancia a la frustración, mucha paciencia, eh, mucha empatía, mucha capacidad de identificar que muchas de las complicaciones en el vínculo tienen que ver justamente con que la cosa anda bien, porque cuando aparecen los problemas es porque realmente los niños sienten que puede haber problemas en la familia, y en una de esas ver si estamos o no, si somos incondicionales o no, si estamos o no Nos ponen a prueba, digamos. con ellos más allá de lo que pase. Sí, nosotros apostamos en estos últimos años, parecemos a veces medio las malas de la película, ¿no? Pero nosotros apostamos a explicar siempre que esto es complicado, que es un camino difícil, que vamos a tener complicaciones, porque no sirve pensar, ay, yo total tengo mucho amor para dar, con eso no alcanza. Entonces, si pensamos que, no, total llega un nene a tu casa y viste que es como mi sobrino, mucha gente dice, no, yo me anoté hasta 10, porque como tengo sobrinos de 10 años, es que ese niño que va a llegar a tu casa no se va a parecer en nada a tu sobrino. Entonces, si las personas pudiéramos todos entender esto, estaríamos como más preparados para la dificultad, y no creer en una novela que después, si no se da, tenemos que estar sólidos para responder. Sí, totalmente. Hay otra realidad, y es que en todas las familias surgen dificultades, pero cuando surgen en las familias por adopción, aparece algo de lo ajeno, ¿no? Esto es, entonces si el niño hace esto, debe ser que no me quiere a mí como padre. ¿Será que esto no está funcionando? Se tiende a pensar el problema como algo que hace a la dificultad en el vínculo entre padres e hijos, y padres e hijos ajenos, entre comillas, ¿no? Entonces, la adopción tiene como una prueba doble, que es, que es justamente donde se tiene que poner en juego la incondicionalidad a prueba de balas. Claro.
Acá Paula hace un comentario, dice, hace un año adoptamos 2 hermanos de 4 y 6, y es cierto que al principio de la convivencia los chicos tienen terror a ser devueltos. Siguen vinculados con una hermanita de 2 adoptada por otro matrimonio cercano a casa, y otro hermanito más chico adoptado por una familia de 2 papás. De ser 2 con mi marido pasamos a ser una familia de 10. 4 niños, hermanos y las parejas de los padres. No tengan miedo en adoptar niños, no bebés, es maravilloso. Ese también es un gran desafío, empezar a pensar en una familia de, como dice Paula, de 10. Y también, que no es poca cosa, que ha pasado en algunas situaciones, el hecho de esta división de hermanos, tal cual la cuenta Paula, y que en la mitad de alguna de esas vinculaciones, una de esas vinculaciones fracasa, y nuestros hijos, ya viviendo con nosotros, son testigos y partícipes de que su hermano fue devuelto, entre comillas. Entonces eso también es, o sea, nosotros también tenemos que estar preparados para sostener a nuestros hijos cuando ven que un hermano de ellos no fue exitosa esa vinculación. Por eso es que no podemos comparar nunca una familia adoptiva con una familia por biología. Son las historias muy diversas y complejas. Claro. Bueno, muchos mensajes nos han llegado de agradecimiento. La verdad es que es un tema muy interesante. Estos últimos comentarios a mí me llevan a pensar una charla que tuvimos el año pasado, si mal no recuerdo, con una psicóloga o psiquiatra, no quiero mentir, pero que hablaba de precisamente, la charla se llamaba Familias del siglo XXI, y hablaba de toda la nueva gama de conformaciones familiares, ¿no? Porque uno quizás está acostumbrado a pensar en la familia como madre, padre, y hoy no, hoy hay familias homoparentales, hay familias monoparentales, es decir, de una persona, hay familias que se ensamblan, esto que comentaba Paula también, es de alguna manera una gran familia ensamblada a través de la adopción, ¿no? Son nuevas formas que van surgiendo. Así que los invito también, si les interesa, a acceder a esa charla, contarles que en unos días esta charla va a estar subida al canal de YouTube de Fundación Diagnóstico Maipú y seguramente también el de Ser Familia por Adopción. Agradecerles, Laura, Gabriela y Pilar, que no pudo estar hasta el final. Agradecerles a las 3 por haber compartido este espacio con nosotros. Seguramente hay muchas personas que están en un momento de intensidad hoy o quizás en los meses venideros y que pueden encontrar en esta charla una contextualización, una idea principal como para poder comenzar a avanzar en este camino, así que estoy súper, súper contento de haber podido compartir este momento con ustedes. Bueno, gracias a vos, Juan Pablo, y sabés que siempre estamos dispuestas a estar con Fundación Diagnóstico Maipú cuando haga falta.